Está con nosotros Eduardo Camus, que es el referente del Frente Patria Grande, campaña en San Juan, que sigue la línea de Juan Grabois a nivel nacional, llevándolo como candidato o precandidato a presidente. Seguramente ustedes saben de quién estamos hablando. Y vamos a abordar un poquito cómo es que desembarca justamente Juan Grabois este espacio aquí en la provincia de San Juan. Eduardo Camus, que fue candidato a intendente del departamento de Rawson, estuvo aquí en la radio contando un poco acerca de cómo iba a llevar adelante su gestión si resultaba electo. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por venir nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes por este recibimiento. La verdad que siempre de primera, con un café y con una charla amistosa. Y esta oportunidad de hablar con el pueblo de San Juan sobre una nueva elección que ya nos viene. Bueno, elección que está bastante polarizada, que está bastante complicada en cuanto a los tercios, porque podemos hablar de tercios, ¿no? De fuerzas que están ocupando un tercio del total del electorado y que nadie puede hoy, creo yo, definir quién va a ser el próximo presidente, más allá de que cada uno desde su espacio, con su corazoncito puesto al frente, dice que su candidato va a ser quien termine gobernando. Sí, y además hemos escuchado muchas propuestas, por ejemplo, de Sergio Massa, Sí. de Larreta, de Bullrich, de Milei, pero desconocemos mucho también de Juan Grabois, candidato a presidente. Un candidato que trae algunas cuestiones. Es muy interesante lo que decís. Si vemos las últimas campañas y vemos hasta de algunos candidatos como los de Juntos por el Cambio, vemos que tienen una musiquita, un TikTok o alguna red social, se comen un asadito, una sonrisa, pero no dicen nada. No hay un proyecto en el cual puedan mostrar y que puedan decir desde acá venimos, esta es nuestra historia y esto queremos hacer de la Argentina. No hay discusión de ideas, no hay discusión de proyectos políticos, no hay una discusión de un país en el cual todos somos parte y todos tenemos que ser parte de este país. Porque cuando discutimos algunas de las problemáticas, que muchas de ellas son reales, por eso que Juan se propone como candidato a presidente, lo queremos hacer con nuestro pueblo adentro, con nuestros vecinos y nuestras vecinas, con las maestras y con los alumnos. Pero no podemos hablar de definiciones, de números, o de economía, o de algunas recetas mágicas, como si no tuviésemos historia, y sobre todo dejando a la gente afuera. Porque esto ya nos pasó, pero nos pasó no hace 20, 30 años, nos pasó en el 2015 cuando nos prometieron que no iban a modificar nada de lo que estaba bien y nos quedamos sin Ministerio de Salud. ¿Se imaginaban ustedes la pandemia que sufrió el mundo? Que sufrimos todos y todas, que no sabíamos qué hacer, que anduvimos meses y meses con barbijo, sin Ministerio de Salud, sin una vacuna gratuita. Bueno, esto es por qué los candidatos como los de Juntos por el Cambio no dicen nada. Se la pasan de fotito en fotito sin decir qué proyecto han construido. Y nosotros, desde Justa y Soberana, con un recorrido que viene desde lo más profundo de nuestra patria, que son desde Jujuy a Tierra del Fuego, de a lo largo y ancho del país, escuchando porque hay mucha vivencia en nuestro pueblo que ha sabido, como los trabajadores de esta radio, como ustedes, que han sabido sobreponerse a todas las crisis que hemos vivido, que las llevamos a nuestro cuerpo, que nos acordamos claramente quién son los responsables del 2001, que tampoco hace mucho que pasó, porque hay una responsable muy clara que le bajó el sueldo a los docentes y a los jubilados. Hay que ser mal bicho para bajarle el sueldo a los jubilados y ahora querer ser candidata a presidenta. Entonces, después de haber escuchado mucho, de haber construido y de sentir esas vivencias, y también con gente de las universidades que se ha preparado, hemos armado un proyecto de país. Y ese proyecto de país, que hemos denominado Argentina Humana, tiene a la persona como eje de las políticas públicas. Porque nosotros no podemos hablar más de minería como solamente una fuente de riqueza o una actividad económica. Tenemos que hablar de minería, pero ¿qué vamos a hacer con esos recursos naturales que están en el subsuelo de nuestra tierra para producir desarrollo y bienestar en nuestro pueblo? Te escuché hablar del 2001 y del 2015. En el medio hubo otra época. ¿Cuál es la autocrítica? Porque también hubo un espacio, que hay que reconocerlo, cuando gobernó Néstor Kirchner, que fue de bonanza para la Argentina,
que se pagó el Fondo Monetario Internacional, que hubo crecimiento económico, que hubo producción, pero después vino otra parte de ese mismo modelo kirchnerista que quizás terminó echando por tierra lo que había hecho el anterior. La verdad es que hemos hecho mucha autocrítica y tiene que ver también con los liderazgos políticos. No solamente porque terminamos en el 2015 con un dólar a 9 pesos y era un escándalo, pero vivíamos una crisis mundial que había volteado los mercados, como fue la del 2008, y Argentina salió de esa crisis fortalecida, recuperando las FJP, recuperando la aerolínea de bandera, recuperando YPF, pero eso no lo pudimos transmitir. Y ahí hay una crisis política de representatividad. Y eso en las unidades básicas de nuestro movimiento, que son muchas y hay muchas discusiones, y dentro de nuestros partidos políticos, dentro del peronismo, lo discutimos. Y muchas veces no encontramos una respuesta, sino varias. Por eso hay diversidad de voces. Y por eso también nos hacemos cargo de que en el 2019 acompañamos la candidatura de Alberto Fernández con toda la ilusión de dar vuelta a la página de lo que fue el peor gobierno de la democracia, que fue el de Mauricio Macri, porque nos endeudó en términos mundiales con el préstamo más grande que ha otorgado el FMI. El FMI conducido por Estados Unidos, no por China ni por Venezuela, conducido por Estados Unidos, el cual nos ha hipotecado a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, creyendo que iba a haber lo que Alberto prometió, que íbamos a empezar por los de abajo. Y asumiendo que eso ha sido una gran decepción, que el gobierno de Alberto ha sido una gran decepción. Y acá hay muchísimos compañeros. Y Juan... Pero a ver, ustedes hablan, digo ustedes, o parte de los espacios que componen justamente el Frente de Todos, que lo lleva Alberto Fernández como candidato a presidente, hablan de Alberto como si fuera ahora un extraño, un ajeno. Quizás no es la intención, pero cuando se escucha... Alberto, como que Alberto es el único responsable de todo lo que ha pasado en este su gobierno. No hay responsable, no hay otros responsables que acompañaron o que quizás no acompañaron para que las cosas se hicieran bien. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo somos responsables los militantes y los ciudadanos que no hemos podido torcer la voluntad de, por ejemplo, de no haber quedado con una empresa de alimentos como Vicentín. En esta época de guerra mundial, como la de Ucrania y Rusia, haber tenido una empresa que defienda la mesa de los argentinos. Esto es, qué comemos todos los días, y no que cada trabajador y trabajadora vaya a comprar y su sueldo se le vaya entre los dedos y se acumulen 4 o 5 vivos que se creen los dueños de hasta el hambre que puede sufrir nuestro pueblo. Claro que hay errores, pero esos errores nosotros los decimos desde el minuto cero. ¿Por qué los corrigieron? Y los discutimos, porque tenemos un país que constitucionalmente e históricamente es presidencialista. La lapicera la tiene el presidente. La gran diferencia del Movimiento Nacional y Popular es que es fiel a su historia, fiel a sus convicciones. Por eso nos animamos a decir estas cosas. Pero en Juntos por el Cambio nunca, y al gobernador electo, Marcelo Rego, que le deseo absolutamente todo la buena suerte, un buen gobierno, porque queremos que los sanjuaninos y sanjuaninas nos vaya bien, pero nunca lo escuchamos hacer una crítica a Mauricio Macri, ni siquiera cuando estaba endeudando el país o cuando estaba cerrando el Ministerio de Salud. O cuando muchísimos sanjuaninos y sanjuaninas se quedaron sin trabajo por la subida de los impuestos. O cuando se frenó la construcción de la Ruta 40 y la obra pública. Cosas que el gobierno de Sergio Uñac tuvo que salir a suplir. Y que pocas nos faltó decirlo. Hubo un gobierno nacional conducido por Mauricio Macri que estranguló a la provincia. Y que a pesar de eso, a pesar de esa tormenta, pudimos mantener una provincia en pie, generando trabajo y sobre todo diversificando la economía. Claro que hay
cuestiones y hay responsabilidades. Y nosotros los dirigentes la asumimos. Y la asumimos cada vez que caminamos y hablamos con un vecino y una vecina. Porque no queremos una inflación, festejar una inflación del 6%. De ninguna manera. Bueno, ahora el camino también es cuesta arriba, ¿no? Porque no es solamente hoy pelear contra un gobierno como, por ejemplo, el que dejó Mauricio Macri, sino que es pelear contra la credibilidad de su espacio por el gobierno que está terminando. Sí, es verdad, pero en el peronismo, en el Movimiento Nacional Popular, siempre hay mucha vida, mucha discusión. Con 2 palillos hacemos una fogata. Cuando nos encontramos 2 peronistas hay discusión, hay gana y sobre todo hay una necesidad. Y a mí me tocó vivirlo en Rawson cada vez que caminé, de un recambio generacional. Y hay jóvenes que de ninguna manera me atrevo a representar, sino que hay muchísimos a la par, dando discusiones, asumiendo responsabilidades públicas, conduciendo los espacios de poder que se han logrado gracias a la militancia y al compañerismo de un montón de organizaciones que estamos dispuestos a seguir el mandato histórico del general Perón y de asumir las responsabilidades históricas que nos toca. Te llevo a una cuestión muy puntual que tiene que ver con el espacio y que habla de esta interna que hay en el justicialismo, Massa-Grabois. Cada uno va a buscar la posibilidad de ser él el candidato. Estamos hablando de precandidatos, ¿no? Y cada uno trata de buscar ser el candidato. Ahora, Grabois salió a decir cosas de Massa muy fuertes y después, bueno, cambió un poco el discurso y dijo que va a acompañar, si Massa gana, si Massa le gana a la interna, va a acompañar a Massa y va a salir a pedir el voto para Massa. ¿Qué pasa con la militancia en ese sentido? O sea, la gente, los seguidores de Grabois, porque está bien, Grabois puede decir, a ver, yo como líder de este espacio voy a pedirle a mis seguidores, a mis militantes que vayan a acompañar a Sergio Massa. Pero esos militantes antes le dijeron un montón de cosas de este candidato. ¿Cómo al militante le haces ahora entender de que tiene que ir a votarlo Massa? O al revés, ¿no? Si Grabois es el... Hay 2 cosas me parecen importantes que desde mi punto de vista, para lo que planteás, que es muy interesante. Y la primera es que hay una subestimación absoluta a la militancia. Y la Argentina... ¿Quién subestima la militancia? Y estos que se llenaron las oficinas de quienes toman decisiones, que llevan encuestas, que además a Juan le está yendo muy bien en las encuestas y está subiendo cada día más, pero que hacen de un negocio de lo público. Estos que trabajan en el marketing. Y nosotros venimos de otro espacio. Nosotros las discusiones y los aprendizajes los hacemos en las unidades básicas, en las uniones vecinales, en los clubes de barrio, en los centros de estudiantes. Y allí, discutiendo cara a cara con nuestros compañeros, es que logramos síntesis superadora. Entonces, me parece que hay que dejar un poco la idea del marketing político para volver a encontrarnos. La pandemia ya nos separó demasiado. Ya no nos pudimos ver por un montón de meses. Nos tenemos que volver a encontrar para sentir ese latido de nuestra gente y estar cerca. Ojo, el marketing político también lo buscan los propios políticos, ¿eh? Sí, es un error, es un error. Estoy convencido que es un error. Y cuando nos alejamos de la militancia, nos creemos algunos números que no son reales o nos escriben, como se dice, el diario de Irigoyen. Y la verdad que eso no pasa, que es mentira. Y después nos comemos los cachetazos que nos comemos. Todos. Y esto es sin salvedad de los espacios políticos. Nos pasa todo. Terminamos siendo presos de algún consultor en vez de ser responsables con nuestros compañeros y compañeras a quienes nos debemos. Y el otro aspecto que me parece muy, pero muy importante, es que en la Argentina no hay dueños de votos. Hay representatividad, pero nadie se puede apropiar de los votos. No hay un espacio que pretende una forma y una mirada, el nuestro, que
estamos convencidos que es basado en una doctrina que es una forma de ver el mundo. Y esos votos, sabemos muy bien quiénes son y quién cada vez que han tenido la responsabilidad de organizar y administrar lo público, el daño que le han hecho a nuestro pueblo. Y eso son los adversarios de Juntos por el Cambio. Massa no nos representa, tenemos otra forma de ver la política, tenemos discusiones muy importantes desde el programa de gobierno, pero estamos convencidos que no podemos volver a los responsables del 2001. Muy bien. El número de boleta, ¿cómo lo encuentran en el cuarto oscuro? Mirá, van a estar en las boletas de ambos candidatos, de Massa y de Juan Graboy. Estamos convencidos que nos va a ir muy bien porque lo sentimos cuando estamos caminando. Somos una de las pocas fuerzas que el día después de las elecciones provinciales ya salimos con nuestro candidato a recorrer toda la provincia de manera artesanal, a tiza y carbón. Y hay un buen recibimiento. Y la boleta de Juan va a compartir en Unión por la Patria, va a compartir los candidatos del Frente Vamos San Juan, van a estar acá, así que estamos haciendo todo ese trabajo para que se imprima, para que se reparta en la escuela y para que los fiscales la cuiden y que no haya ningún tipo de problema. Bueno, ya las pasos son ahora, el 13 de agosto. Preguntar si Juan Grabois va a venir a la provincia de San Juan, me parece que estamos tarde, pero dependiendo del resultado, ¿por qué no? Estamos intentando que venga. Probablemente venga él o la compañera Paula Valmedina, que es una socióloga destacada de la UBA, que ha hecho siempre un trabajo desde el conocimiento y de la defensa del trabajo. ¿Es algo de Juan Manuel Valmedina? Sí, la hija. La hija, bien. ¿Cuánto hay que hablar del trabajo? Porque nosotros tenemos que volver a generar trabajo que hoy hay, pero hay que reconocer todos los derechos y sobre todo que el trabajador y la trabajadora pueda desarrollarse y llegar a fin de mes tranquilo. Sí, que pueda disfrutar. Es lo que todos queremos, sin duda. Eduardo, te agradecemos por mucho. Por favor, muchísimas gracias, la pasé muy bien. Bueno, gracias por cada vez que me llamen, disculpen la demora, lo digo públicamente, me llegué tarde, pero estamos viendo el tema de las definiciones de las boletas, porque estamos convencidos que el pueblo de San Juan se merece una Argentina humana y federal. Muy bien. Gracias. Eduardo Camus, referente del Frente Patria Grande, que lleva como cabeza de boleta a Juan Grabois a nivel nacional, aquí en los estudios de la radio. Muchísimas gracias.